iglesia, que el Señor te bendiga. ¿Preparados para que Dios nos hable en esta tarde? ¿Estamos preparados en nuestro corazón? De hecho, que Dios nos congrega en esta tarde para que adoremos su nombre y para que alabemos su gran misericordia. Podemos alabar el nombre de Jesucristo. Y la verdad que le doy gracias a Dios que nuevamente podemos estar congregados para adorar el nombre del Señor. Amén. Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a tu familia, Dios extienda su mano de misericordia sobre cada uno de sus hijos en esta tarde. Te saludo con la paz de Jesucristo, rogando que Dios repose sobre tu vida y tu corazón con esa paz sobreabundante sobre tu familia y tu vida. Dios te bendiga mucho. La verdad que es el anhelo de mi corazón que el pueblo de Dios sea bendecido. Ese es el anhelo del corazón mío, de mi esposa, de mis hijos, de que podamos estar en la presencia de Dios, pero el anhelo de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón es que seas bendecido en este tiempo. Amén. Dios te bendiga. La verdad que tengo realmente agradecido a Dios porque nos da siempre la palabra, siempre nos da la oportunidad de poder estar adorando su nombre, siempre nos da la oportunidad de poder estar congregados, como te dije, aunque sea de esta manera, poder estar todos juntos escuchando la palabra de Dios. Amén. Y hoy tengo un mensaje para compartirte, el título del mensaje comienza con una pregunta: ¿amás a Dios? Ese es el título del mensaje. ¿Amás a Dios? Es importante, vamos a compartir la palabra de Dios. Yo sé que Dios va a traer luz a nuestra vida a través de su palabra, y entiendo que en este tiempo el amor de muchos se está enfriando. El amor por Dios o hacia Dios se está enfriando. Una de las cosas que Dios dice en este tiempo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros vemos que en este tiempo muchos se están enfriando en el amor hacia el prójimo, el amor hacia la familia, el amor hacia los cónyuges, el amor hacia todo, pero sobre todas las cosas se están enfriando en el amor a Dios. Entonces yo quiero basarme en tanto sábado como domingo justamente para hablar este tema de amar a Dios sobre todas las cosas, porque este es realmente lo que Dios nos dice. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 22, verso 37, y vamos a tomar como base este versículo que sé que nos va a dar claridad el Señor. Amén. Dice así, Mateo capítulo 22, verso 37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oramos a Dios y le pedimos en esta tarde que el Señor hable a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, permítenos conocerte y entenderte a través de tu palabra. Permítenos que podamos conocerte y entenderte aún más, Señor, porque solo no podemos, realmente solo no podemos. Sin tu ayuda no llegamos a entender, Dios mío, lo profundo que eres tú, Señor, la profundidad de tu palabra. Por eso venimos delante de tu presencia en esta tarde, pidiéndote la asistencia del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestra vida, para que nos revele esa palabra, que nos dé esa palabra que tiene preparada para nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que en este tiempo, sabiendo, Dios mío, que tú eres el único sabio de Dios, que eres el soberano de nuestras vidas, que, Dios mío, necesitamos conocer tu voluntad, que es agradable y perfecta, para agradarte en todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que vivimos. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia para implorarte, para agradecerte, pero también para implorarte, Señor, sobre todas las cosas que hablan en nuestros corazones y nos enseñe a la luz de tu palabra qué es lo que tienes preparado y qué es lo que nos quieres enseñar en este día a nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios añada gloria y honra a su palabra. Bien, hay un error, yo quiero que entiendas esto, porque hay un error de concepto en muchos con respecto a este versículo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque hay un error de concepto con respecto o de entendimiento con respecto a este versículo. Bueno, podríamos decir, ¿no? Porque no se medita realmente en lo que el Señor quería decir en ese tiempo, lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo, no se medita. Y para poder comprender, primero tenemos que ir a los contextos. Yo quiero que siempre entiendas esto. Vos, para comprender un versículo, que es lo que Dios va a hablar, siempre te lo explico, tenés que ir a los contextos. Los versículos anteriores y posteriores, los capítulos anteriores y posteriores, para poder entender lo que realmente el Señor tiene para con nuestra vida y para poder hablar. Por eso, para hablarnos. Entonces, por eso yo te digo que en muchos casos hay un error de conceptos
de entendimiento con respecto muchas veces a la palabra de Dios. Ahora, lo primero que debemos entender y recordar que el Señor Jesús venía predicando, escucha bien por favor, el Evangelio del Reino. Esto es lo que venía haciendo el Señor Jesús. Venía a cumplir el plan divino de Dios para salvar a la humanidad. Venía trayendo el mensaje de salvación para la humanidad, para que la humanidad pecadora se arrepienta. Ahora, esto no era bien visto ni bien recibido por los religiosos de ese tiempo. No era bien visto ni recibido. Al contrario, como él predicaba, el mensaje que predicaba el Señor Jesucristo era un mensaje muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a predicar, entonces era un poco confrontativo. Por eso esta palabra, este versículo justamente era para romper las estructuras del corazón de los religiosos y de toda la gente que estaba a su alrededor, que seguía a estos religiosos y que habían aprendido a través de estos religiosos a vivir una vida de religiosidad, pero no de amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso, de la misma manera, para que podamos entender, el Señor en esta tarde viene hablando a nuestras vidas, en este día viene hablando a nuestra vida, para que verdaderamente nosotros podamos amar a Dios sobre todas las cosas, rompiendo estructuras que nosotros teníamos en nuestros corazones, que teníamos en nuestras vidas, que teníamos en nuestra forma de educación y de ver las cosas, para tirar por tierra sobre todas las cosas esto y entender verdaderamente lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. Hay un trato, en este caso también de Dios. Ahora, nosotros vemos que del versículo 1 del capítulo 22 al verso 14 del capítulo 22, les habla del Evangelio, o sea, le está predicando el Evangelio y les habla de las bodas. Habla de bodas. ¿A qué se refiere con estas bodas? Cuando le estaba enseñando esta parábola o esta palabra que le hablaba a los religiosos del momento, justamente era para que entiendan lo que significaba entrar al cielo, a las bodas del Cordero. Y él le decía que no podían entrar si no estaban vestidos acorde al acontecimiento, al momento de la festividad de esas bodas, refiriéndose a esa vieja vestidura que yo tenía, o la vieja religiosidad, para que ellos entiendan que iban o sea, a la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesucristo en esos primeros versículos del capítulo 22. Y le refiere justamente también al nuevo nacimiento, a la nueva naturaleza, a la nueva vida que el Señor le da. O sea, si una persona no tiene un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva naturaleza que viene de lo alto, de parte de Dios, no va a poder entrar al reino de los cielos. Esto es lo que ellos creían, que ellos podían entrar al reino de los cielos por otra manera, pero el Señor venía a establecer realmente lo que realmente tenía preparado Dios, lo que Dios había determinado de la eternidad. ¿Cómo iba a ser el plan de salvación? No iba a ser por mérito de hombre, sino que iba a ser todo y absolutamente de Dios. Todo iba a venir de Dios, de gracia y misericordia de nuestro Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Porque nosotros podemos entender esto para que podamos comprender bien. Nosotros entendemos que Dios nos ama, verdaderamente Dios nos ama y nos da, o sea, la Biblia nos muestra que verdaderamente Dios nos ama. Ahora el tema es nosotros estamos amando a Dios como Dios quiere que lo amemos. Entonces era una cierta, digamos, conflicto que había, una cierta cosas en el corazón de los hombres que el Señor Jesús venía rompiendo esas estructuras. Y los fariseos, en este caso una secta religiosa, ellos fueron un grupo, un movimiento de grandes eruditos que se sentían, escucha bien por favor, una raza superior. Ellos creían que eran superior a todo. Y decían, en este caso los fariseos decían que ellos estaban más cerca de Dios que todos los demás. Se sentían como los separados, como los únicos, como los que podían llegar a Dios. Ellos representaban, digamos, al pueblo ante Dios. No podía el pueblo ir a Dios, sino que ellos iban a ir a Dios. Por eso el Señor Jesucristo vino a abrir un camino, el camino de la salvación. Vino a mostrarnos y trazarnos el camino. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. O sea, vino a traer. Entonces venía justamente a presentar ese evangelio para tirar por tierra estos pensamientos o todo esto que se estaba arraigado en el corazón, no solamente de los fariseos, sino de todos sus seguidores, de todos los que escuchaban los mensajes. Ahora, lo que tenían estos fariseos,
que eran ambiciosos con respecto al dinero y a las posesiones materiales. Y el Señor Jesucristo se daba cuenta que ellos amaban más las cosas materiales, el dinero y las cosas materiales más que a Él, más que a Dios verdaderamente. Entonces empieza a hablar y Jesucristo tiene un conflicto con ellos. Él ya venía con un conflicto cuando escribe estos versículos del capítulo 22, ya venía con un conflicto. Y el conflicto era que ellos vendían plata y vendían oro en el templo donde se tenía que predicar la palabra de Dios, donde se tenía que adorar a Dios. Por eso si vamos al Mateo capítulo 21, del verso 12 y 13, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren lo que le dice el Señor. Ellos amaban las cosas materiales. Ellos deseaban las cosas materiales. Entonces, ellos veían que habían atraído a la gente, y cuando traían la gente a los templos donde se tenía que predicar la palabra de Dios, le hablaban algo que, digamos, para poder estafarlos en la fe y sacarle el dinero. Y en otro caso, eran cambistas, ellos vendían oro y vendían plata en ese templo donde se tenía que predicar la palabra de Dios. Es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy con los predicadores de la prosperidad. Es muy común hoy ver los predicadores de la prosperidad donde aparecen justamente este tipo de cosas, tratando de estafar en la fe. Pero bueno, este no es el tema. Vamos a meternos realmente si amamos a Dios. Pero fíjense que ellos eran amantes de lo material. De hecho, que después de esto fueron a tentar al Señor para ver si Él mismo tenía el mismo pensamiento que ellos, de que Él amaba el dinero más que sobre todas las cosas a Dios. Entonces ellos mismos pensaban que Él estaba lucrando. O sea, cuando veía que tanta gente comenzaba a abandonar a los judíos, o sea, a los religiosos, a los fariseos, los comenzaban a abandonar y se iban detrás de Jesús porque escuchaban un nuevo mensaje, porque veían sanidades y milagros, porque veían la bendición de Dios que venía del cielo, el maná, y eran alimentados y demás. Entonces ellos veían y pensaban que Él lucraba justamente con el Evangelio. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 22, el verso 15, miren lo que le dice, bendito sea el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice el verso 15. Dice así, y entonces se fueron los fariseos y consultaron como suplente en algunas palabras, y le enviaron los discípulos de ellos a los herodianos. Ellos eran seguidores de Herodes, ¿no? Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, ¿sí? Entonces lo estaban cuestionando, o sea, nosotros creemos que estás predicando la verdad, maestro, nosotros entendemos que hay verdad en ti, que no hay mentira en lo que estás enseñando, que estás enseñando el verdadero camino de Dios. Pero, ¿sí? Le dice, dinos en el verso 17, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Miren qué pregunta le hace. Lo confrontan a Jesucristo y le preguntan con malicia, porque dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, o sea, habían conocido con qué intenciones, porque Dios conoce las intenciones del corazón. De hecho, que Dios sabe con qué intenciones vamos nosotros delante de su presencia. Si vamos amándole a Él sobre todas las cosas, o amamos las cosas materiales, o vamos hacia Él en búsqueda de cosas materiales, de ver si a lo mejor podemos recibir algo de Él. Eso es lo que realmente muchas veces es lo que ocurre en el corazón de muchos. Entonces, él sabía que él venía, si bien le venían hablando, le venían diciendo, nosotros conocemos esto, él sabía, porque él había enfrentado primeramente a los fariseos y le había dicho que había convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Entonces comenzaron ellos a tratar de tentar a Jesucristo. Pero miren lo que dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, doble cara. Ustedes sí hacen lo religioso, pero por otro lado lo único que le importa es sacar rédito de la religión. Dicen, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
Entonces le dijo, ¿de quién es la imagen? Es esta imagen y la inscripción. Y le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, dejándole, se fueron. O sea, le confrontaron a ver si él tenía intenciones de no darle tributo, porque en muchos casos ellos estaban acostumbrados a robar, a no dar lo que tenía que darle, digamos, como impuesto a César. Se quedaban con parte del impuesto guardado para ellos. De hecho, que los fariseos eran cobradores de impuestos también y le inflaban los impuestos a los judíos mismos, a sus propios compatriotas, digamos, le inflaban para sacar una parte y esconderla para ellos. Por eso ellos pensaban que Jesucristo tenía el mismo pensamiento y tenía las mismas intenciones. Mire qué tremendo, mire qué terrible lo que ocurre. Es algo que realmente uno tiene que pensarlo. Por eso le dice justamente esta palabra. No sé si te das cuenta como el Señor los avergüenza. Realmente los está mostrando la verdadera intención, que ellos deseaban los bienes materiales, no deseaban las almas para llevarlas a Dios. Y él venía con el deseo de salvación. De hecho, que le estaba hablando porque el anhelo del corazón de Dios es que esa gente llegue a los pies de Cristo y sea salva. Siempre el anhelo del corazón, el deseo del corazón sobre todas las cosas de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, el amor tan grande de Dios, el amor inmensamente grande de Dios. Ahora, luego de este enfrentamiento que tiene, o esta confrontación que tiene con los fariseos, donde lo llevan a tentar, lo lleva a querer tentarlo, tiene un enfrentamiento con los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Bueno, los saduceos eran miembros del Sanedrín. Eran diferentes a los fariseos, porque los fariseos eran rabinos. Los fariseos no avalaban la religión, o sea, que se mezclara la religión con el gobierno. O sea, creían, de hecho que creían que Dios castigó a los hombres por culpa de los gobernantes. Esto es lo que entendían los fariseos. Pero los saduceos creían totalmente lo contrario. Los saduceos, también llamados sodoquitas, eran así conocidos, sodoquitas, conformaban un grupo de judíos aristócratas. Pertenecían a la alta clase, o sea, a la clase más alta de la sociedad en Jerusalén en el primero y el segundo siglo antes de Cristo. Ellos, los saduceos, eran encargados de mantener la paz entre judíos y romanos. Entre judíos y romanos. ¿Sí? Entonces, este tipo de trabajo generaba que los saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. Ellos creían que se podía mezclar tanto la política como la religión. De hecho, que lo practicaban. Y ellos estaban en cargos políticos importantes y negaban, por ejemplo, que Dios interviniera en asuntos personales. O sea, Dios no se metió, o sea, no son castigados todos por culpa del gobierno, sino que son castigados todos según la vida que ha llevado, en otras palabras, pero que Dios no se metía en esos asuntos. Realmente Dios no se metía en esos asuntos, lo que entendían ellos. Pero también creían ellos, y ellos tampoco creían en la vida después de la muerte, o sea, en la resurrección de los muertos, que sí creían los fariseos, sí creían en la vida después de la muerte, porque ellos decían, los fariseos decían que el alma era buena y que merecía por ahí llegar al cielo. Por eso ellos hacían cosas, ganaban el favor de Dios y creían hacer cosas buenas, portarse bien, hacer cosas buenas para ganar el cielo. Por eso Jesucristo, cuando los confronta, tira por tierra justamente esto, que no hay bueno sino hay Dios, solamente Dios, no hay un bueno sino Dios. Esto es lo que quería enseñarle, le quería decir, le quería mostrar realmente a esta gente que tenía en su corazón. Entonces, miren qué tremendo, porque él tiene que enfrentarlos también, porque lo vienen justamente a atacar con respecto a la resurrección de los muertos. Miren lo que dice en el capítulo 22, verso 23. Lo atacaron, miren cómo lo atacan, tratan de atacarlo. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos,
su hermana se casará su hermano se casará con su mujer y levantarán descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Miren, ellos eran religiosos y eran de la clase social alta, eran estudiosos tanto como los fariseos de la palabra de Dios, pero ignoraban verdaderamente lo que Dios tenía en su corazón. Decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Entonces dice: porque en la resurrección ni se casarán ni serán a casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Todo lo que estaban oyendo alrededor se empezaron a admirar de todo lo que decía, porque estaba tirando por tierra todo lo que por años esta gente religiosa estaba enseñando y enseñando mal. Miren qué tremendo esto. Ahora, ahí lo atacaron. ¿Por qué atacaron? O sea, ¿por qué me refiero a esto? Bueno, porque atacaron las bases del cristianismo, porque el cristianismo, hermano, descansa en una verdad tremendamente importante que todos nosotros tenemos que entender, que descansa en la resurrección del Mesías. Nosotros creemos que el tercer día Cristo resucitó de los muertos. Esta es la verdadera base que tenemos nosotros como cristianos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, del 12 a 14, dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esto es lo que le decía, era lo que hablaba Pablo, porque en ese tiempo en la iglesia de Corinto, o en el pueblo de Corinto, ellos creían que ya había habido una resurrección y otros negaban la resurrección. Entonces él le dicen, vana entonces nuestra enseñanza, porque ellos lo tenían como gran maestro a Pablo, decían, seguían lo que estaba diciendo Pablo. Entonces decía, bueno, pero si ustedes no están creyendo en esto, en vano es nuestra predicación y también vuestra fe. O sea, no escuchen más lo que estamos predicando, ni tampoco crean, porque si no están creyendo en la resurrección de los muertos. Por eso que nuestra base de fe como cristianos descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que tuvo que enfrentar el Señor, esto es lo que tuvo que enfrentar el Salvador, que es el del mundo, el que vino a salvar a la humanidad pecadora de la muerte eterna. Tuvo que enfrentar que lo tengan que cuestionar y confrontar y tentar con diferentes tipos de situaciones que querían llevarlo fuera del propósito en el cual Jesucristo había venido a la tierra. Ahora, quiero que aclaremos algo, ¿no? Nosotros no nos admiremos de todo esto, de lo que pasó el Señor, porque hoy nosotros, hermanos queridos, nos cuesta entender muchas veces la palabra de Dios. Nos cuesta ir hacia la palabra de Dios y nos levantamos oposición y no queremos muchas veces enojados, no queremos hacer su voluntad y nos oponemos a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy por hoy la iglesia es exactamente lo mismo. Se ha transformado en muchos casos una cueva de ladrones. Cuidado. Porque muchas veces nosotros en nuestra humanidad todavía necesitamos ser tratados por Dios. De hecho, que Dios siempre va a tratar con nuestra vida. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, entonces veamos el mensaje central. Vamos a ir al mensaje central de lo que el Señor tiene para hablarnos, para mostrarnos, y el cual el Señor llevó a esa gente para que entiendan que Él había venido a darle oportunidad de salvación, porque Jesucristo vino a dar oportunidad de salvación a todo aquel que en Él cree.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este era el propósito de Dios. Por eso cuando los enfrenta allí y les habla, en el verso 34 del Mateo capítulo 22 le dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. O sea, vieron que los fariseos vieron que también aquellos que se suponían que estaban sobre ellos, que tenían más inteligencia y eran más preparados, podríamos decir, habían sido hechos, o sea, habían sido callados por la autoridad, el poder y la verdad de Dios. Porque siempre Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Siempre Dios veraz, siempre Dios tiene la razón. Nosotros no podemos cuestionar a Dios en sus pensamientos, sus decisiones, en lo que haya determinado. Esto la humanidad, hoy por hoy, siempre cuestiona a Dios. Si hubiese un Dios no hubiese tanta muerte, si hubiese un Dios no hubiese tantas guerras, si hubiese un Dios no hubiese tantas armas, si hubiese un Dios no hubiese tantos niños o tantas mujeres violadas o asesinadas y demás. No es que no hay un Dios, hay un Dios, pero la gente está de espalda y no le interesa ese Dios maravilloso que envió a su Hijo en la cruz del Calvario a morir para salvarlo. Nadie quiere reconocer. ¿Por qué? Porque sus obras están en tinieblas y no quieren venir a la luz para que no sean reprendidas. Esto es lo que estaba pasando. Por eso ellos dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle otra vez diciendo, ¿sí? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? O sea, lo que querían era confrontarlo frente a una realidad para que él, digamos, vaya en contra de lo que había determinado Dios en la ley, en los mandamientos, para que vaya en contra de los mandamientos. Y el Señor sabía, este intérprete de la ley era una persona preparada, una persona estudiosa. Trajeron a alguien que se suponía que era alguien que tenía más autoridad o más conocimiento. ¿Viste cuando, no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha pasado? Y te cuento porque seguramente viene al caso, porque muchas veces seguramente te puede llegar a pasar o te va a pasar. Muchas veces nosotros nos hemos enfrentado que cuando golpean las manos un testigo de Jehová y nos comienzan a hablar y nosotros le comenzamos a predicar la palabra de Dios, llaman a otro que se supone que tiene más conocimiento. Cuando uno lo habla y ese que se supone que tiene más conocimiento, te dicen, bueno, voy a venir otro día con otra persona que le va a explicar. Traen otra persona otro día y esa persona le dice, bueno, vamos, yo entiendo lo que usted dice, pero quiero que usted me entienda. Voy a traer otra persona otro día y así sucesivamente. Tratan siempre de traer a alguien que se supone que va a cambiar la convicción que tenemos en el corazón de que Cristo murió por nuestros pecados y que nos hemos arrepentido de ellos y creemos en la salvación de Jesucristo. Esto es lo que estaba viendo, porque los intérpretes de la ley justamente expresaban esto, ¿no? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y le tiró por tierra todo lo que ellos habían, digamos, pensado y cómo venían ellos teniendo en su propio corazón esas estructuras que tenían en su vida. Por eso dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. No se olviden que los fariseos amaban las riquezas materiales y los saduceos los cargos importantes en el gobierno y ante la sociedad. Le encantaba ser vistos por lo demás como grandes personas. Esto era algo que en este tiempo también ocurre. Hay mucha gente que le encanta, ama el dinero, solamente ama el dinero y trata de por todos los medios de ensuciar el evangelio porque tienen el amor al bien metal, al dinero, tienen el deseo desmedido. Vieron que mismo Pablo le habla a Timoteo, le dice que en los posteriores días vendrán tiempos donde habrá gente amadora de sí mismo y avaros. Esto lo habla en Timoteo, ¿no? Entonces, esto es tremendo, esto es terrible porque es lo que ocurre, ¿no? Ellos amaban más el dinero que verdaderamente a Dios. Estaban en ese templo, no porque querían las almas para que lleguen a Dios, sino para que dejen su dinero, para que ellos puedan tener las cosas materiales. Pero por otro lado estaban los saduceos, y los saduceos lo único que entendían y creían y deseaban eran ser bien vistos en la sociedad, que todo el mundo, cuando ellos caminaban, sean adorados, digamos, honrados. Esto es lo que venía el Señor diciéndole algo. Mire
Mira algo tremendo que Jesús dijo un día. El Señor dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Esto también nos viene a representar a nosotros, pero también le hablaba a ellos, porque su tesoro estaba en la tierra. O sea, ellos tenían el tesoro porque creían, o sea, su corazón estaba, digamos, deseando las cosas materiales y los otros deseando el poder estar, digamos, en cargos importantes en el gobierno y ante la sociedad ser bien visto. ¿Sí? Por eso cuando los enfrenta, cuando le habla esta palabra, justamente irá porque donde está el tesoro, allí estará el corazón. Si a nosotros mismos el Señor nos dice que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín no corrompen. ¿Sí? O sea, todo hombre bueno sacará de buen tesoro que está en su corazón. Esto habla de una nueva vida, habla de una nueva naturaleza, de una nueva esperanza en el Señor, esa nueva esperanza en el Señor Jesús. Por eso le decía esta palabra, amar a Dios sobre todas las cosas se ha vuelto en este tiempo, hermanos, para algunos cristianos como un dicho común o digamos, como una costumbre más de los hombres. Esto es lo que ha pasado. Va a hablar con una persona y le preguntás si ama a Dios y te dice que sí que la ama, pero con sus hechos está negando que ama a Dios porque quiere hacer lo que a él le parece, lo que se le dan las ganas. Por eso que el Señor Jesucristo veía eso en los fariseos y en los saduceos, y no solamente en los saduceos y en los fariseos que los enfrentó, porque ellos eran los que presidían, los que estaban sobre autoridad de la gente que estaba bajo autoridad, para que todos sus seguidores o prosélitos que tenían en ese tiempo puedan, digamos, diferenciar entre la verdad de Dios y la verdad de los hombres, la verdad verdadera de Dios, el poder de Dios de salvación, y el hombre con sus propios deseos corruptos que tiene en su corazón. Eso es lo que Dios está rompiendo con nuestras vidas. Eso es lo que Dios está tratando en tu corazón y en el mío. Por eso hay muchos cristianos que en este tiempo se les hace muy difícil amar a Dios. Parece que fuese un dicho más, algo que la costumbre de los hombres. Por eso cuán difícil para algunos cristianos de estos tiempos amar a Dios sobre todas las posesiones materiales y amar a Dios sobre todas las cosas que existen y nos rodean, la fama, la fortuna, el aparecer, el figurar. Qué difícil para muchos amar a Dios. Por eso hay un trato, hermano, hay un trato de Dios, amar a Dios. Y aunque no creamos esto, aunque nos cueste entender a nosotros, también hay un trato de Dios en nuestra vida. Es parte del proceso que Dios tiene en nuestros corazones. En nuestra vida que Dios nos dijo la semana pasada que debimos edificarla sobre los cimientos dados por los apóstoles y que cada uno vea cómo va sobre edificar. Dijo el Señor, oro, plata o piedra preciosa o madera, heno o hojarasca. ¿En qué estamos fundamentando nuestras vidas? ¿Dónde está el fundamento de nuestro corazón? O sea, si nosotros tenemos nuestra vida fundamentada sobre la roca, porque el Señor dice que nosotros debemos edificar como nos parece, pero que no nos olvidemos que cada uno rendirá cuenta ante Dios, ante el Dios poderoso, ¿sí? Porque dice que la luz la declarará, cuando sea pasado por el fuego, se verá si estamos amando sobre todas las cosas a Dios o estamos amando a las cosas materiales y a los, digamos, a las partes que nos hagan figurar como grandes personas antes que el Dios viviente. Por favor, entiéndame en esto. Es necesario esto. Por eso se me presentan dos preguntas y te hago estas dos preguntas y se me presentan a mí. Se me presentan a mí sobre todas las cosas, a vos también. Pero se nos presentan estas preguntas, dos preguntas. ¿Amamos verdaderamente a Dios? Esa es la primera. La segunda es, ¿Dios se sentirá amado por nosotros? Mira qué pregunta que te hago en esta tarde. ¿Amamos verdaderamente a Dios? ¿Qué pusiste a pensar si estás amando verdaderamente a Dios? Ahora, también pensaste si Dios se siente amado por nosotros, porque esto es algo que nosotros debemos entender. Y aquí se refiere a la naturaleza que nosotros debemos cambiar. Aquí se está refiriendo realmente de amarlo más que las cosas materiales, más que todas las cosas que en este mundo nos puedan estar ofreciendo. Fama, fortuna, sexo, dinero, qué sé yo, qué decirte, todo lo que significa pecado y toda la vanagloria de la vida que nos están ofreciendo. Si amamos todo esto, quiere decir que no estamos amando a Dios. Ahora él dice esto, porque miren esta palabra, ¿no? En el verso 37, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Ahora, cuando dice con todo tu corazón, ¿a qué se refiere a la naturaleza
emocional de la persona, a las emociones de la persona. Él debe ser nuestro primer pensamiento del día. Esto es lo que le hablaba a ellos y nos habla a nosotros. ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón? Es la pregunta que le hizo a ellos y la pregunta que nos hace a nosotros. ¿Amamos a Dios con todo, más a Dios con todo tu corazón? Por eso dice que aquí se refleja la naturaleza emocional. Él debe ser nuestro primer pensamiento del día. Nos emociona, por ejemplo, ir a su presencia. ¿Viste? Cuando estás enamorado de alguien, uno desea estar con esa. En otras palabras, había un dicho, ¿no? Que cuando estás enamorado te salta el corazón. Uno siente adentro algo que te salta. Deseas estar con la persona, extrañas estar con la persona a cual amás. Bueno, esto pasa lo mismo, porque Dios dice amarás a Dios con todo tu corazón. Cuando dice con todo tu corazón, con todas tus emociones. Con todas tus emociones. Deseas estar con Él, porque cuando estamos enamorados deseamos, extrañamos, deseamos pasar tiempo con Él, tiempo con Dios. Nos emociona congregar. Deseamos que lleguen los días de congregación. Viste, como yo siempre te digo en la iglesia, cuando uno empieza, es peligroso cuando uno empieza, y encima hoy es domingo, me tengo que congregar y tienen una reunión a la mañana y yo quiero dormir un rato más. Ahí está el amor flaqueando. El amor hacia Dios y estar en el primer lugar, el Señor, está flaqueando, porque cuando amamos a Dios, anhelamos ir a la iglesia para cantar alabanza, para estar en la presencia de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para estar en comunión entre los hermanos, para escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Todo es algo maravilloso, digamos, es algo que un combo, podríamos decir, ¿sí? De un montón de cosas que nos atraen, tenemos el deseo de llegar, no queremos llegar tarde. ¿Por qué lo ocupa nuestro primer lugar? Cuando una persona llega tarde es porque no está ocupando al Señor el primer lugar. Siempre tiene algo en el medio para hacer. Hoy por hoy, con el tema este de la pandemia y que no podemos abrir la iglesia, y que deseamos abrir la iglesia y que los extraños horrores de poder congregar y darte palabra dentro de la iglesia, muchos están dejando de amar a Dios. Por eso ya no aparecen en las prédicas, por eso no las escuchan, no quieren. Esto está pasando en todas las iglesias, hermanos. Mucha gente que decía amar a Dios, con sus hechos lo están negando. Muchos en este tiempo van a apartarse. Y esto es lo peligroso que está ocurriendo y esto es lo que necesariamente yo tengo que hablarte y tengo que decirte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no es religión, sino es relación. Por eso dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque Cristo no es religión, no somos religiosos, sino tenemos una relación íntima con el Señor. Deseamos ir a su presencia, deseamos orar, deseamos buscarle, deseamos, cantar una alabanza, deseamos leer la Biblia, deseamos de ponernos a hablar con alguien que nos enseñe la palabra o que podamos enseñar la palabra de Dios, deseamos participar en el mensaje, lo que hemos recibido a otras personas, amando a Dios, predicamos la palabra. Es parte de lo que Dios nos viene diciendo. Ahora, fíjense en esto, porque dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma. El alma es la naturaleza volitiva, o sea, la voluntad, o sea, nuestra voluntad. La voluntad, ¿sí? ¿Por qué es esto? Expresamos con nuestro amor de propia voluntad, lo expresamos hacia Dios, no es algo obligado. No es algo que nos están obligando, tengo que congregar, tengo que estar, tengo que orar, me están obligando, lo hago porque me obligan. Contesto un mensaje porque si no se van a enojar conmigo. Ahí se nota que nuestra alma no está adorando el nombre de Dios. Ahí se nota que no hay una relación entre Dios y nosotros y estamos años luz. Esto es lo que le expresaba en ese tiempo a los fariseos, a los saduceos y a toda la gente que lo seguía. Pero también en este tiempo a la iglesia nuestra le está hablando esta palabra poderosa porque no está en el primer lugar el Señor. No está, ¿sí? Uno se siente, es amar a Dios, pero no obligado, no es un amor obligado, no es por obligación, sino voluntario. Es amor hacia Dios, es desear con nuestra alma adorarlo, honrarlo y vivir agradándole en todo lo que uno hace durante todo este tiempo en este peregrinar en esta tierra. Esto nos enseña algo profundo, que Dios como persona necesita ser amado. ¿Por qué nos enseña esto? Porque Él necesita ser amado. Pero si es Dios, no necesita que nosotros lo amemos, es Dios, la persona de Dios. Nos creó y nos salvó después de nuestro pecado, es justamente porque como discípulos y como hijos vayamos al Padre y le podamos amar y le podamos expresar el amor.
Verdaderamente es esto, ¿no? Esto nos enseña, esto que es la persona de Dios necesita ser amado y reclama ese amor a nosotros. Nos reclama que verdaderamente le amemos, ¿no? Por ejemplo, damos un ejemplo. Vamos a la iglesia porque te llevan otro, te acompaña otra persona. O sea, vas a la iglesia porque te lleva otra persona o porque vos te decías ir. ¿Qué me responderías? ¿Cómo me encantaría estar en la iglesia para verte la cara? ¿Vamos a la iglesia porque estamos amando a Dios o porque va otra persona y la vamos a acompañar? Porque vos sabés cuánta gente va a acompañar a otra, pero no va a adorar el nombre del Señor. En las redes sociales lo notás. Porque en vez de predicar o poner una palabra de aliento de Dios para la gente en la perdida, ponen un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ponen cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios. Y en este tiempo, el Facebook también lo podemos, o cualquier red social, podemos utilizarlo para evangelizar, para dar lo que está en nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. Ahora, cuando discutís o peleás con el cónyuge y decís, ahora no voy más a la iglesia, o no me importa, no me importa ir más, seguimos así, ahora sabes lo que es, no voy más a la iglesia, no me importa nada, voy a hacer mi vida la que quiero. Ahí está mostrando que el alma, la naturaleza humana, o sea, la naturaleza volitiva, la voluntad, no está siendo afectada por Dios, no estamos amados voluntariamente a Dios. Fuimos porque encontramos una veta de bendición, porque encontramos algo que por ahí nos dio digamos, beneficios, pero no por amar a Dios. Ahora, cuando pasa todo esto, nada tiene que empañar nuestra relación con Dios. Si vemos que nada empaña nuestra relación con Dios, entonces nos estamos dando cuenta que verdaderamente Él ocupa el primer lugar y lo estamos amando. El amor hacia Dios no debe ser cuando hay condiciones favorables, cuando todo nos va bien. El amar a Dios o amar a Dios sobre todas las cosas que nos toca pasar, buenas y malas, buenas no son o no tan buenas, debemos amar sobre todas las cosas a Dios. Esa es el alma, cuando nuestra alma desea y glorifica y alaba a Dios y lo desea más allá de todas las cosas, teniendo o no teniendo dinero, teniendo o no teniendo posesiones materiales. Fíjense que justamente le venía hablando para destruir este pensamiento que ellos tenían a los fariseos cuando amaban más el dinero que a Dios. Por eso habían convertido la casa de Dios en una casa de ladrones, en una cueva de ladrones, mejor dicho. ¿Me vas comprendiendo? Pero es algo realmente maravilloso lo que él le estaba enseñando y lo que nos está enseñando. Vuelvo a preguntarte, ¿estamos amando a Dios? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? Él se siente amado por nosotros. Y esto es lo que quería romper con los fariseos y los saduceos y toda la gente, pero también con nuestra vida en este tiempo. Hay mucho cristianismo que no está amando a Dios sobre todas las cosas. Aman lo material. Por eso lo único que hacen siempre apuntar a lo material, todo lo material, todas las cosas que me da placer a mi vida, todo lo que me da placer a mi corazón, lo que me encanta a mí, eso es el evangelio para ellos. Pero el evangelio de Dios es el amor de Dios sobre todas las cosas por nuestras vidas. El amor de Dios expresado, ese es el evangelio. Y ese amor cuando verdaderamente es algo, digamos, que se comparte. El amor de Dios es algo que nos hace amarlo a Él, porque Él nos amó primero. Es devolver un poco de lo mucho que Él nos da, amándole sobre todas las cosas. Por eso dice que nuestra alma debe adorar y amar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero también fíjense en que le dice en el verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la mente es nuestra naturaleza intelectual. Aquí entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. No lo buscamos para que nos dé cosas materiales o cumpla nuestros caprichos o deseos personales, los deseos personales de figurar, porque los saduceos querían figurar, querían romper con esto. Uno tenía caprichos y cosas por las cosas materiales, el otro deseos personales de figurar, de añadir a su estatura un codo, en otras palabras. No, nosotros lo buscamos porque Dios, por lo que es Dios para nosotros. Uno le busca a Dios por lo que Dios para nosotros.
y esto no deja de ser la meta que nosotros debemos buscar y debemos seguir como cristianos. Buscamos su voluntad, buscamos vivir agradándolo en todo lo que hacemos y todo lo que vivimos, todo lo que hablamos y todo es por Él y para Él. Esto es lo que hablaba el apóstol, perdón, esto es lo que hablaba Jesucristo, esto es lo que le enseñaba el Señor Jesucristo, porque Él sigue siendo nuestra meta. Vamos a la congregación porque necesitamos que Dios nos llene. Vamos a congregarnos y escuchamos la palabra de Dios porque necesitamos que Dios nos hable y que nos enseñe cómo caminar. Vamos, nuestra mente, tenemos una mente renovada que lo que anhelamos es conocer de Dios, para agradarle a Dios en todo, para honrarlo, porque Él es merecedor de toda la gloria. Nuestra mente es transformada a una mente ya no deseando pecar, sino una mente transformada en buscar la gloria de Dios, las bendiciones de Dios, la gloria de Dios viviente, el cielo como herencia. Eso es lo que pasa cuando hay una persona que está enamorada de Dios. Cuando está verdaderamente amando a Dios sobre todas las cosas, ya no tiene deseos personales para sus propios propósitos, sino que los deseos personales que tiene están puestos en las manos del Señor como una ofrenda delante de Dios. Ofrendamos nuestro corazón delante de Dios para que Él sea exaltado sobre todas las cosas. Esto es algo que nosotros debemos comprender, que realmente nuestras mentes buscan el hecho de poder congregar para ser ministrado por Dios, para que el Señor nos enseñe el camino a seguir. De qué manera nosotros nos vamos a conducir en este mundo de pecado. El Dios de los ejércitos viene trabajando en nuestros corazones, moldeándonos, poniendo una base para que cada uno sobreedifiquemos nuestra vida de acuerdo a lo que Dios determinó en su palabra desde la eternidad, hermano. Miren qué tremendo esto. Ahora, permitidme que voy a agregar algo más, porque vimos 3 pasos hasta aquí, ¿no? Dijimos el corazón, el alma y la mente. Pero si vamos al libro de Marcos, capítulo 12, verso 30, miren lo que dice Marcos, capítulo 12, verso 30, justamente hablando este mismo tema. Dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y agrega algo más. En este caso el apóstol Marcos. Agrega algo más, Marco, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, dice ese versículo, con todas tus fuerzas. Y acá la fuerza es la naturaleza física. ¿Sí? Aquí es donde entendemos que nadie podrá llevar nuestras vidas, o sea, ayudarnos, llevar nuestras vidas, sino solamente Dios. Aquí entendemos que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Esto significa, es una lucha contra el pecado, que luchamos nosotros contra el pecado que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para no participar en ese pecado. Buscamos de Dios para que nuestra naturaleza sea sujeta, sea clavada en la cruz del Cristo para no pecar, porque deseamos encontrarnos con Él. Por eso el apóstol, en este caso Marcos, su discípulo hablaba a Marcos y decía, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Con todas las fuerzas, comparamos a esto un matrimonio de enamorados, una pareja de enamorados, que lucha contra viento y marea para que esa relación no se rompa. Mira lo que te estoy diciendo. Esto es lo que tenía en mente el Señor cuando hablaba, en este caso cuando lo dice Marcos, ¿no? Todo apunta a separarnos del amor de Dios, todo apunta a separarnos del camino de Dios. Todo lo que viene de tentación, todo lo que viene para seducirnos, atraernos y demás, y de muchas cosas que vienen en contra, es justamente para luchar, para que no estemos unidos, para que no seamos uno con el Señor. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, sabe este tipo de cosas, por eso nosotros conoce las situaciones y la flaqueza que podemos tener, y entonces nos trae nueva fuerza, nos da nueva fuerza, nos bendice, nos alienta, nos alimenta con su palabra para que podamos con esa fuerza seguir adelante, para que no se rompa esa relación de amor que tenemos, porque harán lo imposible para separarnos de Él, a tal punto que van a tratar de dañar nuestra relación que tenemos por Él. Y va a venir todo en contra, se va a venir todo para que nosotros dejemos de adorarlo. Por eso le venía hablando esto a esa gente, pero también nos viene hablando a nosotros, porque es tiempo que nosotros también hagamos un esfuerzo. Dios hizo su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y la nuestra es luchar por ese amor, pelear por ese amor, así como un matrimonio pelea por su amor, cuando la suegra se opone, cuando la
la otra suegra se opone, cuando el suegro no le gusta, cuando los cuñados hablan mal, cuando las cuñadas hacen chisme, ¿sí? Que siempre están hablando de más, cuando siempre están atacados. Yo me acuerdo que hace unos años hablaba una persona, y entonces venía, porque estaban pasando situaciones difíciles de alimentos, ¿no? Su marido estaba complicado con el trabajo, entonces se habían casado hace poco, estaba el marido complicado en el trabajo, y esa persona iban a comer a la casa de los padres. Y las hermanas decían, mirá, se viene a matar el hambre, se casó con un infeliz, se casó con alguien que no le gusta trabajar, con un vago, mirá lo que viene, y se come lo que nosotros tenemos, bla, bla, bla. Y realmente esa persona luchó por ese amor, luchó para estar junto con esa persona por amor. No importa lo que hablaron, no importa lo que dijeron, ella siguió amando a ese marido que Dios le había entregado. Así es la relación con Dios cuando nosotros amamos a Dios con toda nuestra fuerza. Ponemos toda nuestra vida en las manos de Dios y más allá que vengan a atacarnos diciendo cualquier cosa para apartarnos, porque se levantan un montón de enseñanzas apócrifas hoy, muchos que son de la sana doctrina, otros los que no son la sana doctrina, y esto que son aquellos, y atacan todo y continuamente están bombardeando. El Señor nos dice, ¿me estás amando verdaderamente? Porque muchas veces ni se muestra el amor de Dios de la forma que se está viviendo. Por eso le hablaba y le decía estas palabras, con toda tu fuerza. O sea, estás luchando para que nuestra relación siga intacta. Yo ya estoy luchando, dice Dios. Yo estoy haciendo mi parte, yo ya hice mi parte. Envié a mi hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora a ustedes les toca vivir una vida de santidad en la tierra, de luchar contra su propia naturaleza para crucificar la carne y el pecado que mora en sus corazones para poder entrar al reino de los cielos. Ahora es el momento de mantener esa relación. ¿Te das cuenta por qué le decía el Señor estas palabras? ¿Por qué hablaba el Señor estas palabras? Y te vuelvo a preguntar, esto que es tan importante, ¿estamos amando verdaderamente a Dios? ¿Dios se sentirá amado por nosotros? Pensalo. Mira lo que dice, porque hay un salmo que me apasiona, y es el Salmo 63, donde el salmista David estaba pasando un momento de lucha, un momento, se cree que por ahí en el Salmo 63 estaba siendo, por ahí está perseguido, luchado por todo lo que le tocaba pasar. Y del Salmo 63 dice, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Fíjense cómo expresa una persona enamorada de Dios, cómo expresa una persona enamorada de Dios. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esto es lo que estaba hablando David. Esto es lo que está expresando un corazón enamorado. Él le decía, tú eres mi Dios, yo de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. O sea, mi alma desea estar contigo, mi carne desea estar contigo, mi anhelo estar contigo. No importa que esté pasando en tierra seca y árida donde agua no hay. Sí, no importa esto, yo voy a seguir porque sé que hay poder en ti, hay gloria en ti, y te amo porque sé que voy a estar delante de tu presencia y poder adorarte y adorarte por la eternidad. Esto es lo que le expresaba en este caso David. Gloria al nombre de Jesucristo. Esto es el amor, enamorado del Señor, enamorado verdaderamente de ese Dios todopoderoso y todo glorioso y todo maravilloso. En el Salmo 18 expresa algo tremendamente importante. Este Salmo, David, el siervo de Dios, dirige estas palabras, un cántico, cantándole a Dios y gritando, en otras palabras, porque este era un grito desesperado de un corazón que estaba realmente creyendo en el Dios viviente y que amaba a ese Dios viviente, en el cual lo había llamado de estar en el medio del cuidado de las ovejas al reinado de Israel. Dice estas palabras en el Salmo 18,
Vamos a leer el verso 1. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta era la palabra que él hablaba de un corazón verdaderamente que estaba seguro de que un día entraba en el reino de los cielos. Pregunta, ¿estás amando a Dios? ¿Estás amando a Dios sobre todas las cosas? Que Dios te dé luz en esta tarde. Que Dios te dé luz en esta tarde y que podamos poner en primer lugar a ese Dios que desea que como hijos de Dios lo amemos sobre todas las cosas. Oramos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si en un momento quitas las estructuras del corazón y te pones en la mano de Dios y le decís a Dios, Señor, yo te estoy amando? Señor, ¿te sentís amado por mí? Ponete a pensar en esto. Este es el momento preciso donde Dios está escuchando tu clamor porque Él ha dado su palabra. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Amado Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, humillados bajo tu mano poderosa, agradecidos por habernos hablado en nuestras vidas. Te agradecemos por habernos hablado en nuestros corazones. Gracias. Gracias porque eres el Dios viviente, eres el Dios poderoso, eres el Dios real, eres el Dios que ha cambiado nuestra vida, nuestro lamento en baile, Señor, y nuestro llanto en alegría. Pero venís haciendo unas preguntas que realmente golpean lo profundo de nuestro ser, Señor. Es si te estamos amando sobre todas las cosas. Señor, qué momento tan tremendo para nuestras vidas. Tenemos que mirarnos frente a tu espejo, Señor, el espejo de la luz de la palabra, el crisol de la palabra. Y esto nos deja ver, Señor, realmente delante de tu presencia, cómo estamos caminando. Porque deseamos un día entrar al reino de los cielos. Pero para entrar al reino de los cielos hay condiciones que tú pones, Señor. Es la fe en ti, pero también la perseverancia en este camino corrupto, terrible de este mundo donde nos toca vivir. Por eso, Señor, si no estamos amándote sobre todas las cosas, te pedimos perdón y nos comprometemos de todo lo profundo de nuestro corazón a hacerlo. Y te pedimos perdón por no hacer esto que debíamos hacerlo, no de ahora, de años. De años no lo hicimos. No pusimos en el primer lugar amarte sobre todas las cosas. Y esto quiebra nuestra humanidad, quiebra nuestra vida, quiebra nuestro profundo ser, Señor. Caen lágrimas de nuestros ojos porque entendemos, Señor, cuánto amor por nuestras vidas tú tienes, Señor. Pero no es tan recíproco porque nosotros no te estamos amando como debíamos amarte, Señor. Te amamos, Señor, pero no te amamos como quieres que te amemos. Y muchas veces vamos a ti simplemente para buscar que puedan haber cosas materiales o que podamos estar, que todo el mundo vea qué buenos que somos. Pero hoy venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón. Porque deseamos amarte, Señor. Te pedimos que podamos nosotros edificar nuestra vida, Señor, en la roca viviente, Señor, que eres tú, Jesucristo, para que podamos un día entrar al reino de los cielos, Señor, para un día verte cara a cara, para que podamos ver la corona de la vida, el cual nos dará el juez justo. Por eso venimos ante ti, Señor, dándote gracias por habernos hablado tu palabra con un corazón quebrado, porque muchas veces te fallamos. Pero hoy venimos pidiéndote perdón. Y sabemos, Señor, que el que se arrepiente alcanza misericordia. Y hoy venimos arrepentidos, sabiendo que alcanzaremos misericordia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi Dios. Es tremenda la palabra, hermano. Ya verdad que Dios quiebra mi corazón y quiebra mi vida verdaderamente porque me pone enfrente una gran realidad. Es que como seres humanos fallamos demasiado, pero que su amor sigue intacto, su amor sigue intacto, su amor es real, su amor es verdadero. Que Dios te bendiga.
Mañana 11 de la mañana estamos con la segunda parte de esta prédica. Mañana a la mañana estaremos escuchando palabra de Dios. Pero recuerda esto, estás amando a Dios sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga.